El hombre aprendió temprano que los días no se parecen entre sí aunque se repitan los gestos. Despertarse, lavarse la cara con agua fría, mirar por la ventana como si allí hubiera una respuesta escondida. No la había, nunca la hubo, pero el ritual persistía porque los rituales no existen para resolver, sino para sostener. Así empezaba cada mañana, con la sensación de estar llegando tarde a un lugar que no sabía nombrar. Vivía en una ciudad atravesada por calles largas y silencios densos. No era una ciudad triste, pero tampoco amable. Tenía el carácter de las cosas que han visto pasar demasiadas personas como para sorprenderse por una más. El hombre caminaba por ella con una discreción casi involuntaria, como si el mundo fuera un cuarto ajeno y él no quisiera dejar huellas. Aprendió a moverse así, sin ruido, sin exceso, sin pedir demasiado. Trabajaba con las manos, no por romanticismo ni por herencia, sino porque la vida lo fue empujando hacia tareas donde el cuerpo piensa antes que la cabeza. Conocía el peso exacto de las cosas, el límite entre la fuerza y la torpeza, la diferencia sutil entre insistir y romper. En eso era bueno, en lo demás, apenas suficiente. Nunca se lo reprochó del todo, tampoco se lo perdonó. Había amado alguna vez, no de manera escandalosa ni épica, sino como aman los que no saben que están amando hasta que ya es tarde. El recuerdo de ese amor no dolía como una herida abierta, sino como una presión constante, una presencia que no se va. A veces aparecía en forma de un nombre que no pronunciaba. Otras, como una canción escuchada desde otra habitación. No necesitaba más. El hombre no hablaba mucho. No porque no tuviera palabras, sino porque las cuidaba. Sabía que una palabra mal dicha puede quedarse años flotando entre dos personas, como un polvo fino que todo lo cubre. Prefería el silencio, que al menos es honesto. Cuando hablaba, lo hacía despacio, midiendo el peso de cada frase. Algunos confundían eso con frialdad, otros con sabiduría. Él no corregía a nadie. Las tardes eran el momento más difícil. El día ya había gastado su promesa, pero la noche aún no ofrecía refugio. En ese intervalo el hombre sentía con más claridad el paso del tiempo, como si el reloj se hiciera audible. Caminaba entonces sin rumbo fijo, observando vitrinas, fachadas, rostros que no volvería a ver. En cada uno creía reconocer algo propio, una mueca, una duda, una forma de cansancio. Había lugares que evitaba sin saber bien por qué. Una esquina en particular, donde una vez se quedó esperando algo que no llegó. Un banco de plaza donde entendió que ciertas decisiones no se pueden deshacer. No eran recuerdos precisos, sino sensaciones. El cuerpo las guardaba mejor que la memoria. El hombre confiaba en eso, en lo que el cuerpo recuerda incluso cuando la mente se distrae. No tenía grandes ambiciones. Nunca quiso irse lejos ni dejar un nombre grabado en ninguna parte. Su deseo era más simple y más difícil, vivir sin sentir que estaba traicionándose. Algunos días lo lograba, otros no. En esos días, la noche se hacía más larga y el sueño llegaba como un visitante incómodo, que se queda porque no hay cómo echarlo. A veces escribía, no para publicar ni para releer, sino para vaciar. Llenaba cuadernos con frases incompletas, observaciones mínimas, escenas que nadie más vería. Escribir era su manera de ordenar el caos sin necesidad de entenderlo. Sabía que esos cuadernos desaparecerían algún día. No le preocupaba. Hay cosas que existen solo mientras se hacen. El hombre tenía una relación peculiar con el pasado. No lo idealizaba, pero tampoco lo rechazaba. Lo trataba como a un viejo conocido, con respeto, con distancia, sin demasiadas preguntas. Sabía que el pasado no se corrige, apenas se interpreta. Y cada interpretación dice más del presente que de lo que fue. Esa conciencia lo volvía prudente, aunque no siempre feliz. En el trabajo, sus compañeros lo apreciaban sin intimidad. Era confiable, constante, previsible en el mejor sentido. Nadie esperaba de él un gesto grandilocuente, pero tampoco una traición. En un mundo de exageraciones, eso era casi una virtud. El hombre aceptaba ese lugar sin orgullo. No necesitaba ser más de lo que era. Había noches en que el insomnio lo llevaba a revisar su vida como quien revisa una casa a oscuras, tanteando las paredes. Pensaba en las decisiones tomadas por cansancio, en los silencios elegidos por miedo, en las palabras que nunca dijo por creer que no eran necesarias. No se castigaba, solo observaba, como si su propia historia fuera la de otro. La ciudad también lo observaba.
Las luces encendiéndose una a una, los últimos colectivos, los bares cerrando. Todo parecía seguir un orden que no lo incluía del todo, pero tampoco lo expulsaba. El hombre era parte del paisaje, aunque nadie lo notara. Y en esa invisibilidad encontraba una forma extraña de descanso. Sabía que algo iba a cambiar. No por señales claras ni anuncios espectaculares, sino por esa intuición silenciosa que llega cuando una etapa se agota. No sabía qué, ni cuándo, ni cómo. Solo sentía que la vida, como una frase demasiado larga, estaba pidiendo un punto aparte. Esa noche volvió a casa más tarde que de costumbre. Se sentó en la cama sin encender la luz. Pensó en el día siguiente como se piensa en una puerta cerrada, con curiosidad y con cautela. Afuera, la ciudad seguía respirando. Adentro, el hombre entendió que su historia aún no había terminado de decir lo que tenía que decir. Y se quedó así, en silencio, esperando. El día siguiente no trajo revelaciones inmediatas. No hubo un hecho puntual que marcara el inicio del cambio. El hombre despertó como siempre, con el mismo gesto cansado frente al espejo, con la misma duda suspendida en el aire. Sin embargo, algo era distinto. No más claro, no más fácil, solo distinto. Como cuando una habitación parece igual pero alguien ha movido un mueble unos centímetros y el cuerpo lo nota antes que la vista. Salió a la calle temprano. El frío aún no se retiraba del todo y la luz tenía ese tono indeciso de las mañanas que no prometen nada. Caminó más despacio de lo habitual, no por pereza sino por atención. Empezó a observar detalles que antes pasaban desapercibidos, una persiana a medio bajar, un perro dormido en una entrada, una mujer que barría hojas sin apuro. No eran señales, eran presencias, y por alguna razón eso bastaba. En el trabajo, el ritmo fue el mismo, pero el hombre se descubrió a sí mismo menos automático. Cada movimiento parecía tener un eco. Cada sonido quedaba flotando un segundo más. No era distracción, era conciencia. Como si durante años hubiera vivido con el volumen bajo y de pronto alguien lo hubiera subido apenas. No lo comentó con nadie. Las cosas importantes no siempre necesitan testigos. Durante el descanso del mediodía, se sentó solo como de costumbre. Sacó el cuaderno que llevaba siempre en la mochila. No escribió enseguida. Lo abrió, pasó algunas páginas, leyó frases antiguas que ya no le pertenecían del todo. Pensó en el hombre que las había escrito. Le resultó cercano, pero no idéntico. Entendió entonces que el tiempo no cambia todo de golpe, va desplazando piezas, suavizando bordes, creando grietas por donde entra otra forma de mirar. Recordó una conversación de muchos años atrás. Alguien le había dicho que vivir era elegir constantemente qué perder. En ese momento no lo entendió. Ahora tampoco del todo, pero sentía el peso de la idea. Cada decisión había dejado algo atrás, personas, versiones de sí mismo, caminos posibles. No como un sacrificio heroico, sino como una consecuencia. Inevitable. Nadie avanza sin soltar. Esa tarde volvió a pasar por la esquina que solía evitar. No fue una decisión pensada. Simplemente ocurrió. Al llegar, no sintió el golpe que esperaba. No apareció el recuerdo con la fuerza de antes. Solo una imagen tenue, casi amable. Se dio cuenta de que el lugar ya no tenía poder sobre él. No porque lo hubiera superado, sino porque el tiempo había hecho su trabajo silencioso. Agradeció eso sin celebrarlo. La ciudad seguía igual, pero el hombre ya no caminaba igual dentro de ella. Había una ligera apertura en su postura, una atención nueva en la mirada. No era felicidad, era algo más sobrio, aceptación. Comprendió que había pasado demasiado tiempo esperando entenderlo todo antes de avanzar. Y que quizá nunca iba a entenderlo. Tal vez avanzar era justamente aceptar esa falta de claridad. Esa noche soñó con una casa que no reconocía. Caminaba por pasillos largos, con puertas cerradas a ambos lados. No intentaba abrirlas, solo avanzaba. Al final había una ventana. No mostraba un paisaje definido, solo luz. Al despertar, no buscó un significado. Los sueños no siempre vienen a explicar, a veces solo acompañan. Los días siguientes mantuvieron esa misma textura. Nada extraordinario, nada catastrófico. Pero el hombre sentía que algo se estaba acomodando lentamente. Como un hueso que, después de mucho tiempo, vuelve a su lugar. No dolía menos, pero era un dolor más honesto. Uno que no se disfraza de costumbre. Empezó a hablar un poco más. No mucho.
Lo justo. Descubrió que decir ciertas cosas no las volvía más pesadas, sino más livianas. Compartir no resolvía los problemas, pero los volvía respirables. Algunos lo escuchaban con atención. Otros no. El hombre aceptó ambas cosas sin resentimiento. No todos tienen que entender. Una tarde, al volver a casa, encontró una carta bajo la puerta. No tenía remitente. Reconoció la letra de inmediato. No la abrió enseguida. La sostuvo un momento, como si así pudiera medir su contenido. Luego la guardó en el bolsillo y siguió con su rutina. Cocinó algo simple. Se sentó. Esperó a que la noche cayera del todo. Solo entonces la abrió. La carta no pedía nada. No reclamaba. No explicaba demasiado. Era una forma de cierre, aunque no definitiva. Palabras cuidadas, honestas, sin dramatismo. El hombre la leyó una vez. Luego otra. No sintió alivio inmediato, pero sí algo parecido a un descanso. Algunas historias no necesitan continuar para estar completas. Guardó la carta en el cuaderno. No sabía si la releería alguna vez. No importaba. Lo importante era que existía. Que había sido escrita. Que alguien, en algún momento, también había intentado poner en palabras lo que cuesta decir. Esa noche salió a caminar sin rumbo. El aire estaba más tibio. La ciudad parecía menos distante. Pensó en el futuro sin ansiedad, como quien piensa en un viaje largo pero posible. No tenía un plan preciso. Tenía algo mejor, disposición. Entendió que no iba a convertirse en otra persona. No iba a reinventarse de manera espectacular. El cambio sería más sutil, más lento. Consistiría en habitar su propia vida con menos resistencia. En aceptar que no todo tiene una forma clara. En caminar incluso cuando el mapa no está completo. Al volver, se detuvo frente al espejo. Se miró sin juicio. Reconoció el cansancio, pero también una firmeza nueva. No sonrió. Tampoco hizo falta. Apagó la luz y se acostó. Mientras el sueño llegaba, pensó que tal vez la vida no se trataba de encontrar respuestas, sino de aprender a hacer mejores preguntas. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no le pesó. El hombre comenzó a notar que el tiempo ya no se le venía encima como antes. No porque tuviera más horas ni menos obligaciones, sino porque había dejado de pelear con su ritmo. Durante años había vivido con la sensación de ir detrás de algo, una versión mejor de sí mismo, una vida más clara, una respuesta definitiva. Ahora caminaba a la par de los días, sin adelantarse ni quedarse demasiado atrás. Las mañanas seguían siendo sobrias. Café, ventana, silencio. Pero había en ese silencio una cualidad distinta. Ya no era un vacío incómodo, sino un espacio abierto. El hombre entendió que no todo silencio es ausencia, algunos son una forma de presencia más lenta. Empezó a apreciarlos como se aprecia una pausa en medio de una conversación larga. En el trabajo, algo también se transformó. No cambió de oficio ni de lugar, pero sí de postura. Dejó de medir su valor en función del cansancio acumulado. Aprendió a reconocer cuándo era suficiente por ese día. Ese límite, que antes le parecía una derrota, empezó a parecerle una forma de cuidado. No hacia los demás, sino hacia sí mismo. Una tarde, un compañero nuevo le preguntó por qué hacía las cosas de cierta manera. El hombre explicó sin prisa, sin imponer. Mientras hablaba, se dio cuenta de que entendía mejor su propio trabajo de lo que creía. No porque lo hubiera estudiado, sino porque lo había vivido. La experiencia, pensó, no siempre necesita palabras técnicas para sostenerse. Los recuerdos seguían apareciendo, pero ya no como interrupciones. Eran visitas breves. Algunas traían melancolía, otras una especie de ternura. El hombre dejó de clasificarlas como buenas o malas. Entendió que todas formaban parte del mismo tejido. No había necesidad de elegir cuáles conservar, ya estaban ahí. Volvió a escribir con más frecuencia. Ya no solo para vaciar, sino también para fijar. Escenas mínimas, una conversación escuchada al pasar, el gesto de un desconocido, la luz entrando oblicua por una ventana. Descubrió que prestar atención era una forma de gratitud. No hacia algo concreto, sino hacia el hecho mismo de estar vivo. Un fin de semana viajó a las afueras de la ciudad. No buscaba descanso ni aventura. Solo distancia. Caminó por caminos de tierra, observó casas aisladas, árboles antiguos. El paisaje no le ofreció respuestas, pero sí proporción.
Frente a esa extensión silenciosa, muchas de sus preocupaciones perdieron peso. No desaparecieron, pero se ordenaron. Se sentó en una piedra y pensó en la palabra, permanecer. No como estancarse, sino como resistir sin endurecerse. Comprendió que había pasado buena parte de su vida huyendo del miedo a quedarse igual. Ahora entendía que no todo cambio es movimiento visible. Algunos ocurren por dentro, de manera casi imperceptible. Esa noche, lejos del ruido habitual, durmió profundamente. Sin sueños memorables. Al despertar, sintió una claridad serena. No entusiasmo, no euforia. Algo más cercano a la estabilidad. Como si por fin hubiera encontrado una forma propia de estar en el mundo. Al volver a la ciudad, la vio con otros ojos. No más amable, pero sí más legible. Empezó a reconocer sus ritmos, sus repeticiones, sus pausas. Se dio cuenta de que él también era parte de ese sistema. No un error, no un accidente. Una presencia más, necesaria a su manera. Recibió una llamada inesperada. Una voz del pasado, no tan lejana como pensaba. Hablaron sin reproches, sin promesas. Solo compartieron lo que eran ahora. Al colgar, el hombre sintió que algo se cerraba con suavidad. No como una puerta que se golpea, sino como una que se apoya lentamente en el marco. Entendió entonces que muchas relaciones no fracasan, simplemente cumplen su ciclo. Pretender que duren más allá de su sentido es una forma de negación. Aceptar el final no borra lo vivido. Lo vuelve verdadero. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva. No exenta de dificultades, pero menos cargada de dramatismo. El hombre empezó a confiar en su capacidad de atravesar lo que viniera. No porque se sintiera fuerte, sino porque se sentía entero. Y eso era distinto. Una tarde, al releer sus cuadernos, notó algo curioso. Las palabras habían cambiado. Ya no estaban llenas de preguntas desesperadas ni de silencios forzados. Había más afirmaciones simples, más observación que juicio. El hombre sonrió levemente, no por orgullo, sino por reconocimiento. Pensó en todo lo que no había sido, en las vidas que no vivió, y por primera vez no sintió pérdida, sino alivio. Cada camino no tomado había permitido que éste existiera. No había garantía de que fuera mejor, pero era suyo. Y eso bastaba. Antes de dormir, volvió a pensar en el futuro. No como una amenaza ni como una promesa. Solo como una continuación. Se dijo que estaría atento. Que no se distraería tanto de sí mismo. Que escucharía cuando algo doliera y cuando algo pidiera espacio. Apagó la luz con un gesto tranquilo. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, el hombre descansaba en la certeza más humilde y más firme que había conocido hasta entonces, no necesitaba huir para seguir avanzando. El hombre no supo señalar el momento exacto en que dejó de sentirse en tránsito. No hubo una fecha, ni una escena clara que pudiera recordar después. Fue más bien una suma de instantes pequeños, casi invisibles, que con el tiempo formaron una certeza. Como cuando uno se da cuenta de que ha dejado de esperar una llamada que durante años parecía imprescindible. Los días continuaron pasando, pero ya no le parecían una prueba. Había aprendido a recibirlos sin exigirles demasiado. Si eran buenos, los agradecía. Si eran difíciles, los atravesaba. No buscaba sentido en todo. Entendió que la vida no siempre quiere ser interpretada, a veces solo quiere ser vivida con atención. El hombre empezó a notar cómo su presencia afectaba a los demás. No de manera espectacular, sino sutil. La gente confiaba en él. No por carisma ni por autoridad, sino por coherencia. Decía poco, pero lo que decía coincidía con lo que hacía. En un mundo de contradicciones rápidas, eso se volvía un gesto extraño, casi radical. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, se detuvo frente a una vidriera apagada. Vio su reflejo superpuesto con el interior vacío del local. Durante años había evitado mirarse así, de frente, sin distracciones. Esta vez no desvió la mirada. Reconoció al hombre que era, las marcas del tiempo, la expresión serena, la quietud en los hombros. No se juzgó, se aceptó. Comprendió entonces que había pasado gran parte de su vida tratando de justificarse. Ante otros, ante sí mismo, ante una idea abstracta de lo que debía ser. Ahora ya no sentía esa necesidad. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque había dejado de pedir permiso para existir como era.
El pasado seguía allí, pero ya no reclamaba protagonismo. Había encontrado su lugar, no como un peso, sino como una base. El hombre entendió que no se construye nada sólido negando lo que fue. La única forma de avanzar era integrar, no borrar. Y esa integración no dolía tanto como había temido. Una mañana decidió cambiar una rutina mínima, tomó un camino distinto hacia el trabajo. No por rebeldía ni por impulso, sino por curiosidad. Ese pequeño desvío le mostró otra parte de la ciudad, calles más angostas, árboles viejos, casas con puertas gastadas. Pensó que durante años había pasado cerca de todo eso sin verlo. No por falta de tiempo, sino por falta de atención. Esa revelación se extendió a otros aspectos de su vida. Empezó a escuchar de verdad cuando alguien hablaba. A notar los silencios, las pausas, lo que no se decía. Descubrió que la mayoría de las personas no quieren soluciones, sino presencia. Y él podía ofrecer eso sin agotarse, sin perderse. El hombre también aprendió a estar solo sin sentirse incompleto. Las noches ya no eran una amenaza. Leía, escribía, pensaba. A veces no hacía nada. Y ese nada dejó de parecerle un vacío. Era descanso, era espacio, era una forma de reconciliación consigo mismo. Un día recibió la noticia de la muerte de alguien que había sido importante en su juventud. La tristeza llegó, pero no lo desbordó. La vivió con honestidad, recordó momentos, palabras, gestos. Permitió que el duelo hiciera su trabajo. Entendió que el dolor no siempre viene a destruir, sino a recordar que algo tuvo valor. Durante el funeral, observó a las personas reunidas. Vidas enteras resumidas en anécdotas, miradas, silencios compartidos. Pensó en lo frágil que es todo y, al mismo tiempo, en lo persistente. Nada permanece igual, pero algo siempre queda. Una huella, una enseñanza, una forma de haber estado. Al volver a casa esa noche, escribió una sola frase en su cuaderno: no se trata de durar, sino de haber sido verdadero. Cerró el cuaderno y no añadió nada más. No hacía falta. El tiempo siguió avanzando. Hubo dificultades nuevas, cansancios inevitables, dudas que regresaban de vez en cuando. Pero ya no lo tomaban por sorpresa. El hombre había aprendido que la estabilidad no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de atravesarlo sin perderse. Algunas personas se fueron, otras llegaron. Ninguna ocupó exactamente el mismo lugar. Y eso estaba bien. El hombre dejó de comparar. Cada vínculo era distinto, y exigirle que llenara un vacío anterior era injusto. Aprendió a recibir a cada quien tal como era, sin superposiciones. Una tarde de lluvia, volvió al puerto donde años atrás había sentido que algo se rompía. Caminó despacio, sin nostalgia exagerada. Miró el agua oscura, los barcos, el cielo bajo. No buscaba cerrar nada, solo estar allí, y al hacerlo, entendió que ese lugar ya no definía su historia. Era solo un punto más en el mapa. Sintió gratitud, no euforia, no felicidad desbordante. Gratitud, por haber resistido, por no haberse endurecido, por haber aprendido a quedarse cuando antes habría huido. Ese agradecimiento no necesitaba destinatario. Existía por sí mismo. Esa noche durmió profundamente. Soñó con un camino largo, sin señales, pero firme. Al despertar, no intentó recordar los detalles. Se levantó con una calma que no dependía del día que empezaba. El hombre siguió viviendo, no como alguien que había llegado a una meta, sino como alguien que había aprendido a habitar el trayecto. Entendió que la vida no se resuelve, se acompaña. Y que a veces, el mayor logro no es cambiarlo todo, sino permanecer fiel a lo esencial. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, respondía con honestidad sencilla: estoy. Y en esa palabra cabía todo lo que había sido, lo que era y lo que aún no sabía que sería. La ciudad seguía su ritmo. Los días continuaban sucediéndose unos a otros. Y el hombre, sin darse demasiada importancia, ocupaba su lugar en el mundo. No como un héroe, no como una excepción. Solo como alguien que, después de mucho andar, había aprendido a quedarse. Y eso, para él, era suficiente.